alabar al Señor. Esta mañana quería traerles una promesa del Señor, que está en Ezequiel 37:24. Y yo los tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré y os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vosotros de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Señor, te damos gracias, Padre Celestial. Aquí está la iglesia, Señor. Los que limpiaste, Señor, los que trajiste, los que reuniste, Señor. A los que has dado un corazón nuevo, Señor. A los que has puesto tu espíritu, Padre Celestial. Aquí está tu iglesia, mi Señor, que en esta mañana, Padre, está presente delante de ti, Señor, para recibir tu instrucción, Señor, para recibir tu palabra, Santo Padre Celestial. Gracias, Señor, por cada hermano que se une a esta transmisión con el deseo de buscarte, con el deseo de que tú le hables, Señor. Gracias, Padre Celestial. Esta mañana, Señor, creo firmemente que tú estás guiando a la iglesia, que tú estás pastoreando a la iglesia, que tú llevas nuestro corazón, Padre, a donde quieres llevar, Padre Celestial. Te doy muchas gracias por nuestro pastor. Te pido, Señor, úngele, te pido, Señor, guíale, te pido, Señor, que con él, Padre Celestial, traigas una palabra a nuestras vidas que fortalezca nuestros corazones y nos mantenga unidos y sigamos adelante como tu iglesia, Señor. Te damos gracias. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Entonces, pues bueno, estamos aquí ya iniciando la clase. Quisiera compartir con ustedes y bueno, vamos a la tarea. Así que, ¿cómo les fue con las tareas? ¿Les fue bien? ¿Les fue mal? Cuéntenme cómo les fue con sus tareas. Y vamos a empezar de una vez. Un momentico, dejo de compartir acá. Listo. Aquí primero abrir acá. Tareas. Cuéntenme entonces, Israel Martínez, hermano, cuéntenos cómo le fue con las tareas. Espera mi habilito. Ahora sí, ¿no? Bien, juicioso. Estuve pendiente de hacerla. No quise hacerla comenzando la semana. La hice ayer para que no me cogiera sin el tema fresquito. Entonces sí la resolví. ¿Quieres que arranque con algún punto o algo? Sí, la primera pregunta. Listo. Entonces lo tengo escrito aquí al lado en otra pantalla. Dice, ¿cómo está su nivel de compromiso y participación en las diferentes reuniones de la iglesia? No quiero echarme flores, hablar de uno mismo es complicado. Sí. Así que sencillamente diré que en este tiempo y desde hace un par de años he tomado muy en serio, muy firme mi relación con Dios. He priorizado, ese es uno de mis ejes. Y pues por supuesto eso me ha llevado a tener una interacción muy importante con mis hermanos, con la iglesia, con el cuerpo de Cristo. Entonces, los amo a ustedes, amo a Cristo, amo servirles, amo hacer lo que pueda hacer para favorecer el crecimiento de la iglesia, para favorecer mi crecimiento, porque creciendo ustedes, crezco yo también. Porque escuchando la palabra de Dios, buscando de Dios y de donde venga, ¿cierto? Primero de mi relación con Dios y segundo de mi relación con ustedes, por supuesto, sin desconocer la otra fuente importante de la palabra de Dios, que es la fuente pastoral. Pues seguimos caminando. Entonces, mi compromiso está muy activo, muy firme, por supuesto mediado por lo que somos hoy en el mundo, ¿cierto? Por los compromisos que a veces nos doblegan y nos toman el tiempo que no quisiéramos dejar, pero es necesario. Entonces, lo que busco siempre es un compromiso directo con Dios, estoy comprometido con Dios, quiero seguir caminando. Y pues los tengo a ustedes son una parte importante de mi crecimiento. La palabra de Dios dice que el hierro con hierro se aguza,
¿cierto? Es así tal cual como dice, primo. Ujú. Eso significa que ustedes, como son de bonitos, pues me afilan a mí, me hacen a mí esa persona importante en el reino de los cielos. Amén. Entonces, por eso los valoro mucho, por eso participo con ustedes activamente, no por otra razón. Los amo demasiado y quiero seguir caminando con la iglesia. Amén. Gracias, primo. Entonces, comprometido, ¿cierto? Estábamos viendo el nivel de compromiso y participación que tenemos nosotros con la iglesia. Al principio de la clase habilitamos nuestras cámaras para vernos, para saludarnos. Vemos algunos con sus cámaras abiertas. Ahí está Philip, está Marcela, Adriana, está Esdras y está Daniel. Ahora había otra pregunta o más bien, una actividad, y era llamar a un hermano para preguntarle cómo está. Así que se la voy a preguntar a mi hermano Daniel. Daniel, hermano, ¿cómo me le fue con esa tarea? Si quiere, aquí no es, y pueden decir a quién llamaron, pueden decir hablé con este hermano, o sencillamente decir, bueno, sí hice la tarea o no hice la tarea. Daniel. Sí, señor, esta semana tuve comunicación presencial con la hermana Elizabeth Ujú. y Sí, hablamos con ella, el esposo, el hijo y con el nietico. amén. Nos hablamos con ella, pregunté cómo está muy bien, gracias a Dios. Y bien, creo que con ella fue con la persona que tuve comunicación esta semana. Amén, que por cierto la estamos esperando, ya ha sido fiel y también nos hablamos con ella esa semanita. Pero bien, nuestra tarea era eso, buscar oportunidades para hablar con nuestros hermanos, para preguntarles cómo están. La tarea era esta semana, vas a buscar oportunidades de establecer compañerismo virtual con algún hermano de la iglesia. Y bueno, hoy estamos comentando esa experiencia. No solamente, hermanos, piensen que esto es una tarea que ustedes deben hacer, sino ante todo vean que es un privilegio, ¿no? Como hijos de Dios. Vean que cuando hay una tarea es para que nosotros vivamos el Evangelio. Así que no se les olvide eso. Y bueno, vamos a entrar de una vez en la clase. Que bueno, voy a pedirles el favor a algunos de ustedes que puedan acompañarnos a realizar la lectura bíblica. Así que pendientes allí porque voy a pedirles el favor que abran sus Biblias y puedan participar. Estamos hablando de la Iglesia de Cristo, una comunidad que madura para ser de influencia. La Iglesia versus Templo, hoy vamos a ver la segunda parte de este tema. Un resumen, la definición de Iglesia supera al Templo. ¿Qué es la Iglesia? La Iglesia es la reunión o asamblea de todos los creyentes, de todos los discípulos de Cristo. Y decíamos que hay dos formas de ver la Iglesia, de una manera universal, todos en todo el mundo, chinos, japoneses, dicen los chinos de Japón, los hermanos de Europa, los hermanos de Norteamérica, los hermanos aquí en Latinoamérica o Sudamérica, los hermanos de Colombia, pero también que hay iglesias locales. Y la nuestra, Roca de la Eternidad, es una iglesia local. No somos ni la mejor, ni somos la peor de las iglesias, así que somos una iglesia local que nos amamos. Amén. Una iglesia universal y una iglesia local. Y también decíamos que en ningún lugar del Nuevo Testamento se habla de la iglesia como refiriéndose a un local o edificio específico. En iglesias, ya fuera en casas de los hermanos, luego bajo la persecución, en los cementerios o en las catacumbas, también lugares mortuorios. Entonces los hermanos se reunían, aún en las cárceles, se reunían para adorar al Señor. Así que bueno, eso no quiere decir que el edificio, que nuestro templo no sea necesario. Ay, no necesitamos el templo. Claro que sí, necesitamos del templo y necesitamos crecer también en este lugar de reunión. El templo, por decirlo de una manera, se ha convertido en un centro de capacitación. Así que veamos también el templo como un lugar de reunión, un centro de capacitación, una pequeña escuelita, y ya la escuelita, como decían antes, lleva tu escuelita en tu corazón, ¿verdad? Las figuras de la iglesia superan al templo y vamos a hablar de otras tres figuras. Voy a pedir el favor a Esdras
que busque Efesios 5, 27 al 30, 5, 25 al 27 y luego el 30. Y si pueden abrir el micrófono, voy a pedir el favor a Philip y Marcela, no de cualquiera de los dos, que lea Apocalipsis 19 del 7 al 9. Así que Efesios 5, 25, 27 al 30 y luego Apocalipsis 19 del 7 al 9. Y cuando lo encuentren, hermanos, pueden habilitar su micrófono. Un saludo especial también a mi hermana María del Carmen. ¿Listo, hermano? ¿Puede hacer la lectura? Esdras, Efesios 5, 25. ¿Es 5:25? Sí, señor, el 27. Sí, señor. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Hasta el 30 creo que... No, lee ahora el 30. Ok, el 30. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Amén. ¿Y el 30 qué dice? ¿El 30 dice eso? Ese sí. Sí, el que sigue: grande es este misterio. 32, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Amén. Una relación, estamos en una relación con el Señor Jesucristo como una relación de compromiso. Somos su novia, esperando su regreso. Luego nos vamos a reunir en las bodas del Cordero. Somos como una novia, ataviada, vestida, preparada para servir al Señor Jesucristo. Y Apocalipsis 19, entonces, Philip y Marcela, Apocalipsis 19 del 7 al 9. Ok, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Amén. La cena y el ángel, la cena de las bodas del Cordero. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados son los llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son las palabras verdaderas de Dios. Amén. Gracias, Philip. Gracias, Marcela. Gracias, Esdras, también. Hermanos, como novia del Señor Jesucristo, es una de las metáforas más lindas. Hoy quería que también pensáramos en eso, en las analogías. Tenemos una relación de cuidado y de amor por parte de Cristo. Obviamente en Efesios está hablando del matrimonio, de nosotros y nuestra responsabilidad como esposos de amar a nuestra esposa, de que era esa esposa linda que el Señor nos dio. Pero también se refiere al cuidado de Cristo, que nos amó a nosotros como iglesia y se entregó a sí mismo. Es el cuidado de nuestra Salvador, el cuidado precioso de Cristo Jesús sobre nosotros. Por eso nosotros tenemos que aprender a ver la iglesia como una novia. Y una novia se trata con respeto, ¿no es cierto? Así que, viendo en aplicación, la iglesia, nosotros como iglesia, debemos amarnos, cuidarnos con respeto. Se cuenta una ilustración de una boda donde llega la novia. Y ustedes saben que la novia se arregla, se viste bien, se emperifolla, por decirlo de esta manera, una palabra que utilizamos nosotros. Y cuando va llegando esa procesión, la novia caminando en la marcha, la gente se aterra y dice: ¿pero qué está pasando acá? Cuando empiezan a ver a la novia, su vestido está manchado de sangre, su rostro está, mejor dicho, maltratado, con golpes, con morados. Ella está cojeando, llegando al altar, y dicen: uy, pero esta novia, ¿de quién es? Y algunos dicen: es la novia de Cristo. ¿Pero por qué? Porque ella se ha maltratado a sí misma. Así que nosotros debemos tener cuidado y pensar: bueno, ¿cómo estoy tratando yo mi novia? ¿Cómo estoy tratando yo la novia del Señor Jesucristo? Cuando sea nuestro encuentro con Él, claro, será una iglesia gloriosa y sin mancha, sin arruga. El Señor se presentará, la traerá a sí mismo, una iglesia gloriosa y sin mancha. Pero hoy en el presente debemos pensar: ¿cómo?
¿Cómo estoy tratando yo a la novia de Cristo, que es su iglesia? Recuerda que ella está bajo su cuidado. Así que la iglesia recibe el cuidado amoroso de su novio, Jesucristo. Jesucristo es un novio y un día, como leyó Philip, nos encontraremos con él en las bodas del Cordero. Segundo, la iglesia como cuerpo de Cristo. Quiero que busquen en sus Biblias Efesios 1, 22 y 23. La iglesia como cuerpo de Cristo. Y quiero pedirle el favor a Liz Caterín. Liz, por favor, lee solamente este versículo, ya te digo cuál. Efesios 1, 22 y 23. Solamente ese, ¿listo? Así que búscalo, Efesios 1, 22 y 23. Y quiero que pensemos, yo sé que aquí hemos estudiado algo de anatomía en el colegio, nos pedían la tarea de que hiciéramos el cuerpo humano en plastilina. ¿Cuántos lo hicieron? Y el cuerpo humano es una compleja red intrincada de sistemas que deben funcionar coordinadamente. Por ejemplo, tenemos un sistema nervioso, tenemos el sistema digestivo, tenemos un sistema muscular, un sistema óseo, es decir, de los huesos, y todo debe funcionar coordinadamente. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La cabeza es el Señor Jesucristo. Y si nosotros estamos bien unidos al Señor Jesucristo como su iglesia, vamos a funcionar bien. Lo que pasa es que en ocasiones tenemos movimientos involuntarios de nuestra mano, Parkinson espiritual, Alzheimer espiritual, se nos olvida nuestra función en el cuerpo de Cristo. Tenemos problemas digestivos espirituales, hay hermanos que son estómagos y que no se alimentan bien. Tenemos aún un sistema linfático de defensas, así que debemos aprender a que todo el cuerpo, y por eso estamos en esta clase, todos nosotros como cuerpo de Cristo, tenemos una función particular, pero debemos aprender nosotros a estar en unidad como cuerpo de Cristo, ceñidos a nuestra cabeza, ligados a nuestra cabeza que es Jesucristo, su palabra, su doctrina, y viviendo cada uno nuestras funciones. Liz, ¿puedes leer Efesios 1, 22 y 23? ¿Puedes habilitar el micrófono, por favor? ¿Estás por ahí? No te escuchamos, Liz. Qué pena contigo. Listo, entonces, ahorita te vuelvo a pedir el favor, ¿listo? Hermana Carmen Cardona, buenos días. Hermana Carmen, si tienes el texto por allí, entonces lee Efesios 1, 22 y 23. Dice así: y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Hermana, muchas gracias. Entonces, dice el texto que la iglesia, o sea, Él es la cabeza de todas las cosas. Todo reino, toda autoridad, todo dominio está sometido bajo Cristo. Él es la cabeza de todas las cosas y dice, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, y luego dice algo impresionante, la plenitud, el pleroma de aquel que todo lo llena en todo. Por ahí Felipe levantó la mano. Felipe, ¿quieres decir algo? Bien, si quieres decir algo, habilitas. Entonces, nosotros somos novia, pero también somos cuerpo del Señor Jesucristo. Nosotros somos sus manos, somos sus pies, somos la boca, o sea, las palabras del Señor, somos los ojos del Señor Jesucristo. Nosotros manifestamos la vida y el poder de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros lo hacemos, manifestamos la vida y el poder del Señor Jesucristo. Por eso, hermanos, es muy importante leer la palabra del Señor. Por ejemplo, hay un texto hermoso de 1 Corintios 12, que obviamente no alcanzamos a leer hoy, pero que nos muestra que la iglesia es diversa, que no todos hacemos lo mismo en la iglesia,
que la iglesia tiene muchos diferentes dones y ministerios, pero que la iglesia todavía debe funcionar en unidad. Por ejemplo, no todos mis dedos son iguales, ¿o sí? Mírese su mano un momentico, vea, tenemos el dedo meñique, ¿sí? Meñique, anular, corazón, índice, pulgar. Y por ejemplo, si nosotros nos cortáramos el dedo pulgar, cosa que no la vamos a hacer, pero hay personas que tienen solamente 4 dedos, mire la magia que puedo hacer aquí con la cámara. Hay personas que solo tienen 4 dedos y nos falta este pulgar, va a hacer mucha falta. Cuando un miembro de la iglesia se duele, todo el cuerpo se duele. O si no, por ejemplo, ¿cuántos de ustedes se han pegado en el dedo meñique de su pie? ¿Alguna vez? ¿Con la cama? ¿Se han pegado? Yo muchas veces me he pegado en ese dedito chiquitico y hermano, uno brinca, uno salta, uno grita del dolor tan tremendo. Yo conozco una hermana de la iglesia que dejó caer una silla de madera y una de sus patas, de las patas no de la hermana, de la silla de madera, y una de las patas de la silla de madera le cayó en el dedo gordo del pie y le partió la uña y se le cayó luego la uña. ¡Qué dolor tan tremendo! Entonces, cuando nosotros hacemos mal de nuestra iglesia, cuando nosotros no cumplimos nuestra función como debe ser y no crecemos para cumplirla, sino que nosotros queremos ser un órgano suelto del cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo, nosotros como iglesia no vamos a funcionar bien. Y cuando hay una mano, no sé si han visto la mano de los locos Adams, dedos, cuando una mano se rebela contra el orden establecido por Dios en su palabra acerca de la iglesia va a sufrir y el mundo se va a ver afectado en el testimonio. Entonces pensemos en esto. No sé si alguno de ustedes brevemente quisiera habilitar su micrófono y decir, necesitamos el cuerpo. ¿Qué reflexión se le ocurre acerca del cuerpo, de la iglesia como un cuerpo de Cristo? Bien. Liz está intentando hablar. Y bueno, entonces a preguntarle a mi esposita Gisela, amor, cuéntanos, ¿qué reflexión personal te viene a la mente sobre el cuerpo de Cristo? Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Lo que dice mi esposo, cuando un miembro del cuerpo se duele, todo el cuerpo se ve afectado. Y en la iglesia pasa eso, ¿verdad? Es tremendo cuando el Señor nos permite como iglesia pasar por situaciones duras, por lo que dice mi esposo, algunos miembros de pronto del cuerpo quieren funcionar de manera independiente o quieren hacer cosas, digamos, fuera del orden establecido y todo el cuerpo como se ve afectado. Gracias a Dios porque la iglesia pues es el cuerpo de Cristo y Cristo es el que sostiene su iglesia, su cuerpo. Entonces sí hemos visto eso. Hemos visto también que en esas situaciones cuando un miembro de la iglesia de pronto se duele, es decir, pasa por de pronto alguna situación difícil, como todo el cuerpo también acude en su ayuda y eso también es una bendición, que creo que somos llamados a eso, ¿no? A curar ese miembro, ese hermano, esa hermana que de pronto está pasando por situación difícil, a llorar con los que lloran y alegrarnos también con los que se alegran. Esa función del cuerpo, de cuidarnos, de sanar, de fortalecer, de alentar a esos miembros que están en situaciones difíciles, me parece que es una función que todos debemos tomar con mucha responsabilidad. Sabiendo que si sanamos a esa parte del cuerpo que está enferma, después todos nos vamos a ver beneficiados cuando esa parte se restaura. Amén. Gracias, amor. Y eso muestra la necesidad de interdependencia. ¿Amén? Note esa palabrita, es muy importante, interdependencia. ¿Por qué? Porque yo como pastor soy una parte del cuerpo, pero no lo puedo hacer todo y por eso nos necesitamos los unos a los otros. Pero también nosotros debemos aprender a funcionar bien como parte del cuerpo de Cristo. Por aquí Liz dice el cuerpo de Cristo es un grupo de miembros y cada uno tiene una función diferente. Y es complemento de la cabeza que es Cristo. Y también Juanita nos dice, por ejemplo,
por lo que estamos pasando, aislamiento. Necesitamos estar reunidos y vernos físicamente, dialogar y sentir un abrazo. Claro que sí, eso es lo que nos falta, ¿no? No es lo mismo un abrazo virtual que un abrazo real, aunque en ese momento estamos con abrazos virtuales. Pero muy bien, y seguimos adelante, amados, vamos bien. Me gusta que estén participando. Alguno de ustedes puede también levantar la mano si desea participar, ¿listo? Y una recomendación es que la participación también sea concreta, sea sencilla, ¿listo? La iglesia como templo. 1 Corintios 3, 16. Entonces voy a pedirle el favor ¿a quién? A Lida. Lida, ¿qué más? Buenos días. Lida, por favor, habilita tu micrófono, busca 1 Corintios 3:16. 1 Corintios 3:16 y por favor lo lees para cada uno de nosotros, ¿vale? Ahí esperamos. Les cuento que ya se nos está yendo el tiempo de la clase, pero bueno, vamos muy bien. La iglesia como templo. Entonces, Lida. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Amén. ¿No sabéis que sois templo del Espíritu de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Recuerda, hermano, que el Señor no mora en edificios hechos con manos. Ayer leíamos esto con mi esposita cuando Salomón construyó el templo para Dios. Él dijo, los cielos de los cielos no te pueden contener. ¿Cuánto más esta casa que he edificado para ti? Así que el Señor no mora en edificios hechos con manos humanas, sino en su pueblo escogido y precioso. Hay otro texto que en ocasiones se utiliza mal, es el texto de Mateo donde dice, donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estaré yo en medio de ellos, Mateo 18:20. Es un texto que se refiere a la autoridad del Señor cuando la iglesia disciplina a aquellos miembros que están en rebeldía. Se refiere a eso, la aplicación principal es esa. Sin embargo, también nos muestra que donde nos reunimos como pueblo del Señor, allí está el pueblo del Señor. Y obviamente, mis hermanos, no es una excusa, porque ya les digo para qué, no es una excusa para la mediocridad o cuando somos poquiticos que llegábamos a un culto y decíamos, uy, vean, somos 5, somos 3, hermano, donde hay 2 o 3 está el Señor. Bueno, sí, el Señor está allí, pero debemos ver que la iglesia, adoramos al Señor, somos el templo del Señor. Otro asunto importante del templo, y es que el templo es santo. Por eso dice, en otro lado, habéis sido comprado por precios. Glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. El templo era un santuario, un edificio santo, separado y dedicado exclusivamente a la adoración y el servicio de Dios. Asimismo, la iglesia es el templo del Espíritu Santo, el santuario donde mora el Señor. Por eso, los miembros de la iglesia son llamados santos. Nosotros somos piedras vivas. Somos parte del edificio de la casa del Señor. Somos columna y baluarte de la verdad. No necesitamos de un templo para adorar al Señor. Cada uno de nosotros somos el templo del Señor. Pero qué falta nos hace el templo también, ¿verdad? Ahora, hermanos, y ya que vamos finalizando, el tiempo se nos pasa aquí volando, ¿verdad? Ya que vamos finalizando la clase, quisiera compartir una o dos reflexiones y luego les envío la tarea. La vida. Necesitamos, algunas conclusiones, necesitamos aprender a vivir en comunidad. Es importantísimo y vamos a ir desarrollándolo en estas clases, cómo aprender a vivir en comunidad. Necesitamos aprender a vivir en comunidad y a cumplir nuestro llamado, aun si no tenemos un lugar físico para reunirnos. ¿Cómo podemos hacerlo? La tarea que les dejé. Escribámosle a un hermano, alentemos, aconsejémonos, exhortémonos unos a otros. Llamémonos para preguntarnos, mi hermano, ¿cómo está? ¿Cómo la está pasando hoy? Así de sencillo. Así desarrollamos la vida en comunidad.
Luego, en la medida de lo posible, con las medidas de seguridad, de bioseguridad, obviamente necesitamos establecer dinámicas y actividades para que aprendamos a vivir en comunidad. Lo segundo, debemos aprender a ver la iglesia como la gran obra de Dios en el mundo. La iglesia no es el edificio, la iglesia somos nosotros y somos el gran plan de Dios para el mundo. Somos sus manos, sus ojos, su boca, somos sus pies, manifestamos su poder, manifestamos el amor de Cristo. Debemos aprender a ver la iglesia con una visión amplia, con una perspectiva grande. No la iglesia como lo que éramos, una iglesia pequeñita, nada de eso, sino una iglesia grande. La iglesia del Señor es grande. Por eso debemos aprender a ver la iglesia como la gran obra de Dios en el mundo. Somos la iglesia del Señor. Y tercera reflexión, necesitamos generar espacios alternos al templo. Por eso la Biblia dice que los discípulos se reunían en el templo y en las casas. Y también a veces, yo imagino en la playa, muy rico, la iglesia reunida, abriendo sus papiros, orando en la playa, cerca del mar Mediterráneo. Imagino que eran reuniones bien buenas, jugando los niños ahí cerca de la playa, las mujeres sonrientes. Y obviamente estoy hablando de una utopía o de un ideal que yo desearía en la iglesia. Pero sí, intentamos aprender, a generar espacios alternos al templo, donde se da a conocer el nombre de Cristo. Por eso cuando nos reducimos al templo, perdemos nuestro enfoque universal como iglesia. Podemos evangelizar en un parque, evangelizar en nuestro trabajo, podemos hacer reuniones, asados como iglesia, que no necesariamente tienen que ver con predicación y oración, sino tiempos donde participemos como comunidad. Así que oremos, pidámosle al Señor que nos guíe a generar este tipo de espacios. Y bueno, se me queda mucho, hermanos, todavía se me queda mucho de este punto. La próxima semana vamos a hablar de las aplicaciones y los desafíos que tenemos como iglesia. Tengo reflexiones, desafíos y aplicaciones acerca de la vida de la iglesia que supera el templo, pero quiero dejarles la tarea. ¿Listo? Así que pensemos en la tarea. Vamos a revisar nuestras tareas y hasta el momento quiero que esté pensando: Señor, dame sabiduría para ver tu iglesia, tu novia, tu cuerpo, tu templo, y valorarla, amarla, cuidarla, respetarla. Guíame a ser útil en tu cuerpo, en el templo de Dios. Guíame, Señor. La tareita es muy sencilla, la conclusión: la iglesia de Cristo es el gran plan de Dios para la salvación del mundo. Conclusión y actividades personales. Igual se las voy a mandar ahorita en PDF. ¿Cómo puedo ser iglesia cuando no puedo congregarme? ¿Cómo puedo ser pastoreado sin la necesidad de un templo? Preguntas de reflexión. Segundo, una investigación. Yo sé que aquí hay hermanos como mi hermano Jorge y varios allí que les gusta investigar. Quiero que busquen para la próxima clase y algo muy sencillo, media página, pero que se investiguen en internet. La influencia del cristianismo en la historia de la humanidad. ¿Cuál ha sido la relevancia? Cuando la iglesia influye e impacta todas las áreas de la sociedad. ¿Cuál ha sido el resultado? Así que buscar la influencia del cristianismo en la historia de la humanidad. Y tercero, en la misma práctica que tenemos, la práctica de compañerismo, sigan buscando oportunidades de establecer un compañerismo virtual con algún hermano para orar por el crecimiento de la iglesia. Yo quiero que esta semana con ese hermano que se encuentra, dígale: hermano, vamos a orar por nuestra iglesia local. ¿Le parece? Esa es la tarea que nos dejó el pastor, vamos a orar por ella. Aparte de lo que hacemos como familia, lo que hace usted personalmente, hermano, oremos para que seamos unas buenas ovejas, un buen rebaño, para que seamos una buena novia, para que como cuerpo estemos unidos y funcionando bien, y para que seamos un buen templo del Señor. Oremos al Señor por eso. Amén, mis hermanos, y esta ha sido la clase del día de hoy. ¿Cómo nos ha ido, no? Ya nos queda apenas menos de un minuto, pero les animo y les pido el favor que ahora habilitemos nuestras cámaras, los que podemos,
Y vamos a orar por nuestra iglesia. En este minutico, mientras ya se acaba la transmisión, vamos a orar por nuestra iglesia. Padre de la gloria, Señor, te amamos. Y Señor, te damos muchas gracias por lo que hemos visto en estas analogías de lo que es la iglesia. La iglesia es una gran familia, un real sacerdocio, un gran rebaño. Es la novia de Cristo, es tu cuerpo. Y hoy te pedimos, Señor, bendice tu iglesia y guíanos, oh Señor, a aplicar, Señor, tu palabra. Guíanos a mantenernos unidos y a aprender a funcionar con madurez dentro del cuerpo de Cristo, para que las naciones conozcan tu nombre y para que la sociedad también tenga estabilidad en nuestras generaciones. En el nombre de Jesús.